Así es que nuevamente la bienvenida a todos ustedes, dando gracias al Señor por cada una de las familias que está conectada a través del Zoom en este momento y a todos los que nos ven por el canal de YouTube, les damos la bienvenida también. Y esta mañana yo quería compartirles un tema que creo que es común en las familias cristianas. ¿Cuántas veces usted, le pregunto, cuántas veces usted se ha sentido indigno de entrar en la presencia del Señor? ¿Cuántas veces usted que de pronto cometió un pecado o se alejó de la presencia del Señor, usted dice, no, 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 más bien no voy a la iglesia, más bien no voy a orar porque me siento hasta sucio, no me siento con el derecho de entrar en la presencia de Dios? Por eso ahora yo quiero hablar de este tema y acerca del perdón que nos otorga el Señor Jesucristo. Pero previamente a comenzar este mensaje, yo le pido de favor que abra su Biblia. Tome su Biblia en sus manos. Yo quiero hacer este ejercicio porque muchas veces nosotros estamos únicamente escuchando la palabra de Dios, pero no estamos fijándonos en lo que está escrito. Usted debe, por favor, probar lo que el predicador está diciendo. Vamos a mencionar varios pasajes bíblicos, vamos a mencionar varios versículos en donde quisiera que usted en su Biblia esté subrayando, esté resaltando. Si su Biblia es electrónica, pues por favor le pido que también esté probando de que funcione. ¿Sí? Entonces, por favor, su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Voy a dar un minuto para que usted busque, se sintonice con esa porción bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 33, habla sobre la vida de uno de los reyes que estuvo a cargo de Israel y de Judá. Aquel rey se llamaba Manasés. Entonces, comienza la historia así. Desde el versículo 1, quiero ir haciendo alguna reflexión al respecto. Dice el versículo 1, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Puede imaginarse usted un rey de 12 años? Quizás no tenía su madurez completa, no tenía el conocimiento completo de lo que es ser rey y de la responsabilidad que tenía. Pero a pesar de eso, el Señor le permitió reinar 55 años. O sea, hasta cuando tuvo 67 años, fue rey. Y si usted leyó ya la historia o está leyendo la historia, pues se va a dar cuenta de que no siempre hizo lo bueno. Fueron 55 años de un reinado que fue bastante complicado. Versículo 2. Hizo lo malo, está hablando de Manasés, hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Manasés fue hijo de Ezequías, usted recordará. Voy a leer el versículo 3 antes de la explicación. Versículo 3, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado, construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. ¿Se puede imaginar usted un rey de Israel, de la tierra prometida, del pueblo escogido del Señor, haciendo semejantes barbaridades? Pues mire usted, aquí está registrado de que Manasés fue hijo de Ezequías. Y si usted recuerda, Ezequías fue un rey que hizo conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Él estuvo destruyendo los altares para los ídolos, para los baales, para las aceras, destruyó todo lugar alto en donde tenían ídolos. Y Ezequías fue quien conectó nuevamente el pueblo de Israel con la presencia del Señor. Primera enseñanza que yo recibo, de que no siempre cuando el papá está entregado a la presencia del Señor, los hijos también lo hacen. Quizás puedo imaginarme, no está registrado en la palabra de Dios, pero se puede colegir de que Ezequías fue bueno ejecutando su reinado, pero se descuidó de sus hijos. No tuvo la paciencia o el tiempo suficiente o la sabiduría necesaria para enseñar a su hijo el temor del Señor.
Mire que la salvación es personal. Hay un pasaje bíblico, si no me equivoco, está en Hechos capítulo 16, que dice que si es que tú recibes al Señor en tu corazón, tú y tu casa serán salvos. Sí, eso está en otro contexto. Está en un contexto en donde aquel carcelero en Filipos libera a Pablo y a Silas y le dice que reciba al Señor en su corazón, pero también que predique la palabra de Dios en su casa para que su casa sea, los de su casa sean salvos. Y se terminaron bautizando todos. Usted recordará aquel pasaje. Pero en este caso, estamos leyendo de que el hijo del gran rey Ezequías hizo lo malo frente a su pueblo y frente al Señor. Manasés tomó sus propias decisiones. Quizás él dijo, no, yo soy autosuficiente. Mi papá hizo mal, yo voy a corregir todo lo que mi papá hizo. Y puso mucha idolatría. Versículo 4. Sigue hablando de Manasés. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. Vaya, dentro del templo del Señor, altares paganos, imagínese usted, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Mira tú, el Señor puso una leyenda, puso una ordenanza dentro del templo indicando de que mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Y ahí Manasés metió idolatría. Estaba negando, estaba borrando la palabra del Señor. Versículo 5. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. O sea, puso ídolos en todo el sitio del templo, en los atrios, en la parte donde estaba la presencia del Señor, en el lugar santo, hasta en el lugar santísimo, por poco. Versículo 6. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom. O sea, ya cansado de poner idolatría, hasta se dio el gusto, entre comillas, de esta palabra, de sacrificar a sus hijos en el fuego. ¿Se puede imaginar usted entregar a su propio hijo en sacrificio para idólatras o para ídolos? Eso me parece ya una exageración. Si usted revisa un poquito de historia, un poquito de geografía, el valle de Ben Hinnom está ubicado al norte de Israel, en unas montañas, en terrenos muy agrestes, donde todos los súbditos, por llamar así, del dios Moloch, un ídolo, iban a sacrificar a sus hijos. Y el sacrificio de los hijos era quemándoles, quemándoles vivos. ¿Puede imaginarse usted tremendo sacrificio? En otras circunstancias les cortaban el cuello, les degollaban a los niños y hacían un sacrificio de sangre para el dios Moloch. Después de que sacrificó a su hijo, dice, a sus hijos, practicó la hechicería, la adivinación y la brujería y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Obviamente el Señor se enojó viendo la actitud de Manasés. ¿Por qué hace esto Manasés? ¿Por qué no siguió el ejemplo de su padre? Voy a repetir el primer ejemplo, la primera experiencia, la primera enseñanza que recibo yo personalmente leyendo este texto. Primero, de que nuestros hijos pueden tomar su propia decisión si es que nosotros no les inculcamos los valores y los principios necesarios para que sigan una vida conforme el camino del Señor. Pero antes de eso hay una pregunta. ¿Usted está siguiendo los caminos del Señor? ¿Usted está dando buen ejemplo a sus hijos? Contéstese usted solamente. No le pido que me conteste a mí. Haga ese balance usted. Porque seguramente Ezequías hizo y está registrado que hizo la voluntad de Dios. Pero seguramente su hijo no vio eso. Seguramente Ezequías no se tomó el tiempo de enseñar a Manasés a lo que debe hacer. La otra alternativa que hay es de que como Manasés tenía 12 años cuando llegó al reinado, hubo mucha gente que influyó en él. Segunda enseñanza, un niño de 12 años no puede tomar decisiones por sí y ante sí si no están sus papás al lado para guiar su camino. Por lo tanto, cuida al niño, dice la palabra de Dios, ¿no? Que cuidemos al niño
que demos la enseñanza correcta y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Que enseñemos a los niños, que demos el ejemplo a los niños. He ahí, no descuidar la educación de nuestros hijos. Y muchos de nosotros estamos delegando, digo nosotros por generalizar, estamos delegando la educación de nuestros hijos a la televisión, a Netflix, a YouTube, a la computadora en general, o al jardín de infantes, o al colegio. Sí, en el colegio le imparten educación en matemáticas, en castellano, en educación física, en literatura, en inglés, en lo que sea. Pero los principios, los valores, se los imparte en casa. En casa es donde deben aprender. Entonces, imagínense, volviendo a nuestra historia, imagínense a un Manasés de 12 años tomando esas decisiones. Otra cosa que hay que entender es de que Manasés no hizo las cosas de una. Fue todo un proceso durante 55 años. Es igual que más o menos como cuando usted y yo cometemos un pecado chiquitito, por llamarlo así, porque pecado es pecado todo. Cometemos un pecado chiquito y de pronto no pasa nada, ¿no? Entonces cometo un pecado más grande y el proceso sigue aumentándose y sigo haciendo un pecado más grande. No creo que Manasés haya sacrificado a sus hijos cuando tenía 12 años, pues obviamente no tenía hijos a esa edad. Seguramente cuando tenía 20, 30, 40 años, ahí tuvo sus hijos y ahí sacrificó a sus hijos. De tal manera que al momento en que comenzó a derribar los ídolos, a reconstruir los lugares de adoración, a poner los ídolos en el templo del Señor, ahí comenzó la historia y el proceso de Manasés para hacer lo malo para los ojos del Señor. Sigo leyendo. Ya no me acuerdo en qué pasaje me quedé. Acá, versículo 7. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado él, seguramente era el ídolo favorito de él, y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Esta promesa que Dios le hizo a David, Manasés estaba rompiéndola y poniéndole un ídolo delante de él. Qué malo Manasés, qué mala cosa. ¿Por qué está haciendo tanto daño Manasés al pueblo? Decía yo. Pero me pongo a preguntar, o me pregunto yo mismo, y digo, quizás muchos de nosotros también no ponemos ídolos delante del Señor. Quizás nosotros ya no tallamos ídolos como hacíamos en el pasado. No tenemos figuras que representen al Señor, quizás ya no. Pero sí tenemos ciertas circunstancias que impiden nuestra relación directa con el Señor. Si usted tiene algo que tenga más importancia o que tenga la prioridad número uno antes que el Señor, eso se llama ídolo, porque está interrumpiendo la relación entre usted y el Señor. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino que el Señor Jesucristo nos pone es una vía clarita, es una vía diáfana, es una vía expedita para nosotros circular y llegar a la presencia del Padre. Si algún obstáculo hay en esa vida en esa vía y nos impide el paso, significa que es un ídolo. ¿Qué puede ser? ¿El dinero? ¿Tu auto? ¿O algo que precies mucho? ¿O alguien que precies mucho? Quizás antes de la pandemia siempre decía yo: juega la liga en el estadio de Ponciano y tenemos la mitad de la iglesia en la asistencia. La otra mitad está en Ponciano diciendo L-I, G-A, ¿sí? Mientras otros están aleluya, amén, gloria al Señor. Eso se llama idolatría también. Entonces, no podemos acusarle únicamente a Manasés por lo que hizo. Pero yo creo que sacrificar a los hijos también es descuidarse por ellos. Darles todo gusto, mimarles demasiado, no ponerles límites, también es un sistema de idolatría o sacrificar a los hijos. Ahora ya no podemos o no hacemos, no vamos, nadie creo en sus cabales va a dar en sacrificio a Moloch, quemándolo, pero sí descuidándolo, pero sí descuidándolo.
Si es que no ponemos los principios claros en nuestros hijos, podemos descuidarles y ellos también pueden hacer como hizo Manasés. Versículo 8. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, les decía el Señor, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. ¿Cuál fue la promesa del Señor? La promesa del Señor fue que siempre vivan a vivir y tener la tierra prometida donde mana leche y miel. Y el castigo, por llamarlo así, que el Señor daba cuando había idolatría, cuando le negaban, era expulsar de su territorio, era expatriarles. Y la gente iba desperdigada por todos los pueblos y el país o la nación llamada Israel en aquel tiempo, pues quedaba en una mínima expresión. Pero el Señor dice, si es que ustedes obedecen mis mandatos, siempre estarán viviendo juntos. En resumen, versículo 9. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró a la tierra. ¿Recuerda usted? Cuando tomaron los muros de Jericó, después tomaron otro pueblito que se llamaba Jaí. Todo eso hicieron porque los pueblos no adoraban al Señor, porque por el contrario eran pueblos idólatras que estaban en contra de la palabra del Señor, en contra de la voluntad del Señor. Entonces el mandato del Señor a Moisés fue, arrasa con ellos, que no quede nada, quita todo, porque eran pueblos paganos. Pero resulta de que Manasés hizo peor que ellos. Pero la pregunta es, una nueva enseñanza. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos una historia bastante trágica. Pero decía yo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el Señor permite o permitió que pase esto? ¿Y por qué permitió que nosotros nos enteráramos de estas circunstancias? No es solamente una linda historia. No es solamente para enterarnos de que Manasés fue un hombre malo. No. Fue para enseñarnos algunos principios y valores que nosotros debemos tener. Quizás nosotros estamos siendo tan malos como Manasés. Porque en este tiempo, las cosas que pasaron atrás, las cosas que hacíamos en nuestra vida anterior, antes de entrar en la presencia del Señor, antes de recibir al Señor como nuestro Salvador, pues eran diferentes. Y ahora muchos mantenemos haciendo ciertas cosas. Quizás ya no lo hacemos públicamente, lo hacemos en secreto a lo mejor. O quizás todavía quedan algunas células inconversas, como solemos decir. Manasés no solo se rebeló contra su padre, no solamente echó todo a la basura de las enseñanzas de su padre, despreció lo que le había enseñado, puso la idolatría, despreció al Señor, al Padre de los cielos, despreció sus principios. Versículo 10. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo. Ah, mira, a pesar de lo malo que era Manasés, el Señor le habló. Voy a repetir el versículo 10. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso a sus advertencias. Ahí está la bondad de Dios, ahí está la misericordia de Dios, ahí está la gracia de Dios, que a pesar de estar nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, como hizo con todos nosotros, al estar perdidos en el pecado, perdidos en el mundo, el Señor nos habla. Ahí está nuestra decisión. ¿Le paramos bola, le hacemos caso o no le hacemos caso? O nos tapamos los oídos y decimos, no quiero, yo estoy viviendo chévere con mi pecado. Y es lo que hizo Manasés. No hicieron caso a las advertencias del Señor. El Señor seguramente les dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Tranquilízate. Y no le habló solo a Manasés, le habló a su pueblo. Utilizó a los profetas en ese tiempo para hablarle a Manasés. Eso está registrado en Crónicas, no está en Reyes, no en Crónicas. Le habló a su pueblo, utilizó al profeta y no le hicieron caso. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero, le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Imagínate eso, imagínate tremendo acto. Un rey, todo un rey que gobernaba en un pueblo muy próspero, que tenía muchísima prosperidad y la bendición de Dios. Por haber hecho lo malo, el Señor permitió, les dio la espada.
El Señor dijo, ya no me preocupo, ustedes son mi pueblo escogido, mi pueblo amado, pero en vista de que estás haciendo lo malo ante mis ojos, me olvido, te doy la espalda. Entonces los enemigos de Israel, que eran los asirios, entraron, atacaron, porque estaban descuidados de ellos. Estaban dedicados a la farra y a la buena vida. Entonces entran los asirios, conquistan el pueblo, le toman prisionero al rey de Manasés, le ponen un aro en la nariz. Ponerle un aro en la nariz era un símbolo de esclavitud. Y no solamente le ponen el aro, sino le van llevando a Babilonia. Babilonia era la tierra principal, la capital del pueblo que era pagano, del pueblo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y ahí pasó N cantidad de años como esclavo. Yo me puedo imaginar a Manasés diciendo, ¿por qué no le hice caso al Señor? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Sigue la historia. Versículo 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Vaya viendo usted. El momento en que estaba angustiado, en lo más profundo, seguramente estaba encadenado, con el aro en la nariz, haciendo trabajos forzados, encarcelado, en una cárcel nauseabunda. Nuevamente buscó al Señor su Dios, se humilló con sinceridad, dice, al Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Dos cosas muy importantes en esta lectura. La primera, que Manasés oró al Señor, a pesar de todo lo que había hecho. Se dio cuenta de que es la única alternativa, oró con sinceridad, dice al Señor, y el Señor escuchó la oración, ¿y qué hizo? El Señor le restituyó todo, porque volvió a ser rey, salió de la esclavitud, salió de la cárcel, le quitaron el aro de la nariz y volvió a reinar en Jerusalén. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente, del manantial de Gihón, el valle de Cedrón, etcétera, etcétera. Voy al versículo 15. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor, derribó todos los altares que había construido del monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y ahí sacrificó ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. Cuando Manasés, sumido en la profunda angustia, levanta oración al Señor, el Señor escucha su oración sincera, restaura, restituye su reino y nuevamente ahí se da cuenta de que Dios es la única alternativa, Manasés. Y ahí deshace todo lo que hizo. Quita la idolatría, quita los altares a Baal, quita los altares a las aceras, quita los ídolos del templo, vuelve a poner la palabra del Señor frente a su pueblo. El Señor, con su misericordia, lo mismo que hizo con nosotros. Nosotros fuimos muy pecadores en el pasado. A pesar de eso, el Señor nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda y tenga vida eterna. Y eso el Señor nos restauró y nos volvió a dar la promesa que el Señor nos hizo a nosotros. Pero aquí va una parte importante y creo que es la conclusión de esta historia. Versículo 17. Sin embargo, la versión Reina Valera dice, pero, después, pero, o sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía para el Señor Dios. O sea que miren, la consecuencia del pecado de Manasés se mantenía. Aunque el Señor le perdonó, aunque el Señor le restituyó el reino, aunque el Señor le restituyó todo lo que hacía, quedaba los altares paganos porque la gente vio lo que hizo Manasés. Se quedaba con esa mala costumbre, por llamarlo así, con esa vieja costumbre de hacer lo malo a los ojos del Señor, aunque lo hacía para el Señor, pero lo hacía en otras circunstancias. Recuerda, nuestros hijos deben tener los principios y valores bien cimentados. No podemos descuidar
su educación, sobre todo en su niñez. Debemos darles buen ejemplo, que ellos deben saber que Dios es la única alternativa para llegar a su presencia. El Señor Jesucristo es la única alternativa para llegar a la presencia del Padre. Y debemos reconocer cada día de que el Señor es nuestro Rey. Pasando al Nuevo Testamento para concluir esta historia, Primera de Juan, capítulo 2, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ese es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Leí versículos 1 y 2 de Primera de Juan, capítulo 2. Tenemos un abogado. Y comencé diciendo este relato de que muchos de nosotros nos sentimos culpables a ratos y no nos sentimos demasiado limpios como para ir a la presencia del Señor. O quizás cometimos un pecado o no hicimos cierta actividad o descuidamos nuestro ministerio. Pues el Señor nos da la alternativa igual que le dio a Manasés. Manasés hizo muchas cosas malas ante el Señor. Igual que muchos de nosotros, hicimos muchas cosas malas ante el Señor, pero en medio de nuestra maldad, en medio de que nosotros negamos la presencia de Dios, el Señor Jesucristo se acerca donde nosotros y nos dice: te advierto, no dejes mi presencia. Estoy hablando en otras palabras. No dejes mi presencia, no dejes de orar, no te apartes de mí. Yo tengo una gran bendición para ti. Si es que escuchamos eso, gloria a Dios, el plan del Señor se hace en nuestras vidas. Si le damos la espalda, los enemigos entran. Los enemigos entran fácilmente, como los asirios entraron al pueblo de Israel y nos ponen el aro de esclavitud y nos pueden llevar a Babilonia. En el proceso del pecado, nosotros podemos ser declarados esclavos del enemigo, haciendo lo que a él le place. Y nos lleva a Babilonia, que es el mundo de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor nos rescató. Pero a pesar de eso, cuando caímos muy profundo, el Señor siempre está con su oído atento, esperando que cada vez le reconozcamos como nuestra única alternativa. Señor Jesucristo, caí muy en angustia. Por favor, sálvame. Por favor, levántame. Y el Señor escucha nuestra oración sincera, dice la palabra de Dios. Oración sincera de arrepentimiento. Entonces, el Señor nos restituye todo el plan que Él tenía para nosotros. Nos restituye el plan. Sin embargo, decía, las consecuencias se mantienen. Si es que yo estuve en drogas antes, el Señor me va a perdonar si es que hago una oración sincera de arrepentimiento, pero quizás físicamente mi cuerpo va a seguir con las consecuencias de haber usado drogas. Si es que yo mentía antes y dejo de mentir, el Señor me perdona, pero las mentiras que yo proferí para las personas que en el pasado estuvieron frente a mí, pues van a estar con ese convencimiento de las mentiras que yo pronuncié. Pero podemos corregir ahora, podemos al menos levantar esa oración sincera y decirle al Señor Jesucristo que nos arrepentimos como hizo Manasés, para que el Señor nos restituya la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa que nos hizo? Yo no sé cuál promesa te hizo a ti, pero yo creo que debes buscar tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es el ministerio, cuáles son los dones que el Señor ha puesto en ti. ¿Cuál es el área en la que tú debes desarrollarte? Para que el Señor sea restituyendo si es que te alejaste o estás desviado o en dudas. El Señor puede restituir como hizo con Manasés. Así es que ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, en medio de este tiempo de encierro, quizás muchos de nosotros estamos con el sueldo disminuido o sin sueldo, sin trabajo, sin clientes o con muy pocos ingresos. Pues es el tiempo, creo yo, de que el Señor nos permitió que caigamos bien profundo, así como estuvo Manasés. Y quizás no es por nuestro pecado, sino es por las circunstancias que vivimos ahora en la actualidad. Leyes que desconocen al Señor, leyes que permiten matrimonios homosexuales,
muchas personas que están metiendo mano en el presupuesto del Estado y que mienten para obtener un carnet de discapacidad, que me parece una abominación, y tantas cosas más, pero no les vamos a juzgar a ellos, no les vamos a juzgar, pero sí vamos a pedir que el Señor tenga misericordia, como tuvo con el pueblo de Israel cuando Manasés hizo las cosas mal. Había un grupo de personas en Israel que no está registrado en este pasaje, pero en la otra historia está registrada que había un pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel que siempre estaba clamando al Señor y clamando por sus autoridades. Así es que ahora nosotros veamos primero lo que nosotros hicimos. No juzguemos a aquellos que vienen por la prensa o nos enteramos por la prensa de lo que han hecho. Pues bueno, el Señor que tenga misericordia de ellos. Oremos por ellos, oremos por los gobernantes para que el Señor ponga su luz admirable y si es posible nos use a nosotros para decirles la palabra de Dios, para llevarles, para ser los portadores de la luz en medio de la oscuridad en que están viviendo nuestras autoridades. Que la corrupción desaparezca, porque necesitamos alguien o algunos con el corazón entregado al Señor que nos gobierne, que dirija las leyes, que haga cumplir las leyes. Necesitamos jueces justos, no jueces corruptos. Necesitamos presidente, vicepresidente de la República que tengan las manos limpias. No estoy hablando de la actualidad, estoy hablando de lo que necesitamos. Así es que ahora es el tiempo de hacer lo que Manasés hizo. No al inicio, sino cuando cayó en profundidad. Hizo una oración sincera al Señor y el Señor le escuchó y le restituyó. Pidamos, pidamos familia, la restitución del plan de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestro país, a pesar de lo malo que se está haciendo. El Señor estará escuchando nuestra oración. Así es que esta mañana yo te pido que nos pongamos en actitud de oración. Te pido que inclines un poco tu rostro, cierres tus ojos, olvídate por un momento de la pantalla. No veas la pantalla porque no va a haber nada importante, pero sí la voz del Señor que va a estar hablando a tu corazón. Así es que esta mañana, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, como Manasés lo hizo, hemos caído en profundidad, Señor. Hemos caído en un hoyo tan profundo, Señor, de corrupción, de mentira, Señor, y comenzando por nosotros mismos, Señor, que muchas veces no hemos cumplido el mandato tuyo, Señor, que nosotros nos consideramos, Señor, no dignos de entrar en tu presencia. Pero Señor, ahora, como hizo Manasés, Señor, hacemos una oración sincera, Señor, pidiendo que nos perdones, que nos arrepentimos de los malos actos que hemos hecho, de los malos actos que han hecho nuestros gobernantes, de los malos actos que han hecho las personas que viven fuera en la oscuridad y en el mundo, Señor. Pedimos perdón por ello, Señor. Pero sabemos de que nosotros, un poco, un puñado del pueblo tuyo, Señor, está adorándote y está honrándote, Señor. Y pedimos, Señor, porque sabemos que tú nos estás escuchando. Oramos a ti, mi Dios, pidiendo de que esta ciudad y este país, Señor, salga a flote nuevamente y sea restituido el plan precioso tuyo, Señor, para mi vida, para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro país, Señor Jesús. Sabemos de que tú puedes perdonar, Señor, y de hecho diste en sacrificio a tu único Hijo, Señor, por el pecado del mundo, Señor, por el pecado de todo el mundo, Señor. Por eso, Señor, acudo a tu misericordia este día, para que tú seas perdonando, Señor, a nuestra nación y podamos retomar ese plan, Señor, maravilloso que tú nos has dado, Señor. Vivir en un país de paz, vivir en un país próspero, Señor. Poder predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Un pueblo que alabe tu nombre, un pueblo que exalte tu nombre, Señor. Bendito Dios de los cielos, permítenos alabarte todo el tiempo, Señor. Te doy gracias por cada familia, por cada persona que está conectada y escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido que bendigas sus planes, Señor, que bendigas y escuches sus necesidades, bendito Dios, que restituyas tu plan, Señor, como lo hiciste con Manasés. Bendito Dios de los cielos, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre y declaramos, Señor, que tú eres la única alternativa para que nosotros alcancemos tu presencia, tu favor y tus bendiciones. En el nombre de Jesús he orado. Amén
Amén y amén. Gracias, familia, por escuchar. Los micrófonos han sido activados. Entonces podemos saludarnos, podemos decirnos un fuerte abrazo. Veo que en el chat están lloviendo los mensajes de agradecimiento y de bendiciones. Pues síganlo haciendo, si quieren en el chat, si quieren directamente. Ahora es el momento. Ahora es el momento. No sé. Bendiciones, familia.